Agradezco mucho que venga a platicar con nosotros a Carol Perelman. Ella es química farmacobióloga y divulgadora de la ciencia para platicarnos de la sexta ola de COVID. México ya rompió su racha de semanas con tendencia a la baja por casos y muertes por COVID. Y pues parece que nuevamente, pues hay contagios a la alza en nuestro país. Corrígeme si me equivoco, Carol. Viene la sexta ola de coronavirus. Muy buenas noches. Buenas noches, Yuriria, me da mucho gusto saludarte y bueno, pues en efecto tuvimos algunos meses de tregua después de esa ola tan intensa que vimos en verano, causada por una subvariante de Omicron, en ese caso era BA.5, BA.4, pero ahora ya estamos iniciando la sexta ola porque por primera vez desde hace varias semanas ya estamos empezando a ver casos activos, incremento de casos activos en 22 entidades de la República Mexicana, como Quintana Roo, Campeche, Yucatán, la Ciudad de México, Sonora. Y bueno, pues ya sabemos que esto empieza poco a poco, está subreportado porque muchas personas ya no se hacen prueba de COVID-19 y las pruebas que hacemos muchas veces son caseras y no las reportamos, entonces los casos están subreportados, pero para esta última semana son 5,504 casos nuevos, 38 fallecidos. Esperemos, Yuriria, que a diferencia de las otras olas y ya lo que veíamos en las últimas olas, es este desacoplamiento de las curvas, en donde sí podamos ver un incremento de casos, que esperemos que quienes nos escuchan, tu auditorio, sepa ya cuidarse y evite tener reinfecciones por estas subvariantes de Omicron que sabemos que son muy contagiosas, pero que además evaden la inmunidad y pueden causar estas reinfecciones que lo único que hacen es ir mermando nuestra salud y aumentar el riesgo del long COVID. Pero lo que esperamos ver es un desacoplamiento de las curvas en cuanto veamos los casos, pero no las hospitalizaciones y las muertes por COVID gracias a la vacunación. Ahora, bien importante mencionar que además de la circulación de COVID-19 están circulando otros dos virus y por eso en redes sociales se ha manejado este término de tripledemia o tridemia, que es inexacto porque realmente en el español se llama una sindemia, que es la concomitancia de varios virus, de varias epidemias circulando a la vez, y en este caso tenemos, además de COVID-19, ya aumentando los casos de influenza, una enfermedad que podemos disminuir sus estragos con la vacunación que ya está disponible, una vacuna que se recomienda especialmente en niños menores de 6 años y en personas adultas mayores, pero que toda la población podríamos recibir y que con ello nos disminuirá el riesgo de hospitalizaciones y muerte por influenza, que ya reportó la Secretaría de Salud su primer informe, diciendo que esta ola de influenza se está presentando como la más intensa con respecto a las últimas 5 temporadas. Y también tenemos el otro virus, que es el RSV o virus respiratorio sincitial, que es un virus que es el que causa la mayoría de los casos de bronquitis en los niños, incluso los niños de 2, 3 años, el 100% de ellos habitualmente ya tuvieron un resfriado por este virus sincitial, pero que a causa de los encierros y que por haber estado en casa tanto tiempo y con los cubrebocas, pues no vimos tanta circulación de este virus sincitial y ahora están aumentando los casos. Estados Unidos acaba de reportar que está 10 veces más hospitalizados niños que en esta misma temporada habitualmente. Entonces, ojo con esta cocirculación que quizás a nivel personal no genere casos graves y nos vaya bien. Sin embargo, a nivel poblacional, el sistema de salud podríamos estar viendo una saturación. Oye, pues esto qué importante. El tema por supuesto, la vacunación o las vacunaciones en esta temporada invernal. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Porque no necesariamente es como que ay, la gente vaya al centro de salud y diga, ay, quiero vacunarme contra todas estas posibles riesgos sanitarios en mi cuerpo. Y le van a decir, sí, pásale, sí, ahorita lo vacunamos. Porque parece que a pesar de que los esfuerzos de vacunación en tema de pandemia al principio de la misma pues fueron lo mejor que pudo hacer el Estado mexicano y después de la mano de Hugo López Gatell se fue un poco torciendo todos los esfuerzos que hacía el resto de los funcionarios implicados.
pero lo cierto es que no está tan sencillo ahorita el tema de la vacunación. ¿Qué recomiendas tú, doctora? Bueno, pues contra el virus sincitial no hay una vacuna todavía autorizada, hay varias ya por autorizarse, por aprobarse, ya acabando estudios muy, muy prometedores, tanto para los bebés como para los mayores de edad. Pero para cuales sí tenemos vacunas, Yuriria, son para la influenza, que está disponible en los centros de salud, y yo invito a quienes me escuchan a que vayan y la pidan. ¿Por qué? Porque además te la puedes poner el mismo día que te aplicas la vacuna contra COVID-19. Si no te has vacunado o si no te has puesto tu refuerzo, es importantísimo, porque ya hemos visto cómo la tercera dosis disminuye sustancialmente los riesgos de hospitalizaciones y muerte por COVID. Y recordemos, Yuriria, y esto es bien importante, las vacunas no evitan que te contagien, que te contagies. Lo que evita que te contagies es ventilar, respirar un aire limpio, usar el cubrebocas, tratar de evitar estar en lugares concurridos, hacernos pruebas, rastrear contactos. Pero realmente lo que hacen las vacunas es esto, el desacoplamiento de las curvas y hacer que la progresión sea más benévola. Y entonces también hasta pueden disminuir el riesgo de tener long COVID, pero sin duda sí nos mantiene en la mayoría de los casos, si no hay comorbilidades, fuera de los hospitales y sin tantas muertes como estábamos viendo al inicio de la pandemia. Lo que pasa es de que también las vacunas contra COVID-19 van un poco lentas, especialmente en los grupos menores de 18 años. Tenemos a los adolescentes entre 12 y 17 años, todavía falta 36% de aplicarse su primera dosis de vacuna. Y los niños entre 5 y 11 años, al 41% de ellos les falta empezar su esquema inicial. Es importante acudir, hacerlo, hablar a los locateles de las diferentes áreas y adquirir, y bueno, no es adquirir porque son gratuitas, pero recibir estas vacunas para proteger a los niños. Hay un estudio muy estremecedor que acaba de sacar el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, que dice que hay un aumento en hospitalizaciones por COVID-19 en los niños de menores de 6 meses con respecto a los niños de otras edades que ya se vacunaron. O sea, la vacuna, chiquititos. si bien sabemos que los niños tienen bajo riesgo de tener una mala progresión con COVID-19, pues los casos no son cero y además podemos ver long COVID en estos niños. Así que es bien importante poder protegerlos, y si tus hijos ya tienen más de 5 años que ya pueden recibir la vacuna en México, sí, ir a que la reciban, y si ya se pusieron la primera dosis, acudir a su segunda dosis, que es importante terminar esos esquemas. Pues oye, yo te agradezco muchísimo, doctora, que hayas platicado con nosotros, Carol Perelman, química farmacobióloga, pero no quiero despedirme de ti sin tocar otro tema que me parece muy delicado en México, el tema del aumento de los casos de el virus del mono, la viruela símica. La verdad es que pues parece que otra vez a Hugo López Gatell lo tiene sin pendiente conseguir vacunas para este tema, cuando el resto de los países pues han puesto todo lo necesario para conseguirlas, ¿no? Sí, con respecto a la viruela símica, la viruela del mono, se tiene una vacuna que se está aplicando en otros países y que han ayudado a limitar, no son la única razón, pero sí han ayudado a limitar los contagios. Hemos ya visto un descenso a nivel global de los casos de viruela del mono, en parte porque ha cambiado el comportamiento. Recordemos que el 98% de los casos de viruela del mono se dan en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Entonces, al tener un cambio en el comportamiento, se ha estado limitando los casos que se están viendo, pero sin duda la vacuna es de gran ayuda, y de hecho, pues sí sería ideal poder tener la vacuna Jynneos, esta vacuna que se llama Jynneos en México, para poder proteger a los grupos de alto riesgo. Esta no es una vacuna para toda la población, es una vacuna solamente para grupos de alto riesgo, personas que por su conducta son de alto riesgo, y también de forma de anillos, que se le llama a esta estrategia de vacunación, donde se vacuna a los contactos de una persona positiva, porque la viruela del mono tiene un periodo de incubación bastante largo, puede llegar hasta 21 días de incubación, y si se vacuna a los contactos de una persona positiva, se puede disminuir sustancialmente el riesgo de tener esta enfermedad. En México ya tenemos reportados más de 3,000 casos de viruela del mono, 4 fallecidos oficiales, pero sabemos también que está subreportado porque no estamos haciendo
haciendo suficientes pruebas para detectar esta viruela del mono que era endémica en la parte central de África, pero la mayoría de los médicos fuera de África nunca habían visto un caso de viruela del mono, entonces ha sido difícil diagnosticarla, además de que su diagnóstico está siendo centralizado. Entonces, bueno, ojalá pudiéramos tener más accesibles las pruebas, más simplemente accesible la vacuna y poder llegar a un control de esta epidemia que sigue siendo de preocupación para la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué López-Gatell no consigue las vacunas y le vale? Pues me encantaría saberlo. Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches. Tengo que ir a la pausa con son 9 de la noche con 40.